Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. En la cena de Navidad, mi hijo gritó: «Este asiento es para el hombre que provee a la familia, no para ti. Déjame sentarme». Todos se rieron mientras yo me quedé callado. Esa noche, hice algo que demostró quién era el verdadero proveedor. Terminó rogándome ayuda. Nunca pensé que la Nochebuena se convertiría en la noche en la que mi propio hijo me demostraría lo poco que le importaba. A mis 62 años, había visto mi buena ración de decepciones, pero nada me preparó para lo que hizo Carlos esa noche. El comedor estaba perfecto, igual que todos los años. Marta había pasado días preparando el festín tradicional. Pavo asado, jamón glaseado con miel, su famosa receta de relleno que había estado en su familia durante generaciones. La vajilla de porcelana brillaba bajo el candelabro, el mismo que le había comprado para nuestro 25º aniversario de bodas. Las velas rojas y doradas parpadeaban entre guirnaldas de pino, creando ese cálido resplandor navideño que solía hacerme sentir orgulloso de lo que habíamos construido juntos. Toda nuestra familia estaba ahí. Carlos se sentó frente a mí con su esposa Leticia, una mujer a la que nunca le caí bien desde el día en que se conocieron. Tenía esa forma de mirarme como si fuera algo desagradable que hubiera pisado en la calle. Sus gemelos, mis nietos Diego y Mateo, ambos de 15 años ahora, estaban encorvados sobre sus teléfonos celulares como de costumbre, apenas reconociendo que alguien más existía. Mi hija Sara había manejado desde Guadalajara con su esposo Miguel y su hijita, Emma. Al menos Sara todavía me abrazaba cuando llegaba, aunque me daba cuenta de que ya andaba con pies de plomo alrededor de Carlos. Siempre hacía eso, tratando de mantener la paz entre nosotros. El problema empezó antes de que siquiera nos sentáramos a comer. Me dirigía hacia mi lugar habitual en la cabecera de la mesa, la silla que había ocupado en cada cena familiar en esta casa por más de 30 años. No se trataba de poder o control. Simplemente era donde siempre me había sentado, donde Marta esperaba que me sentara cuando ponía la mesa. «Tranquilo, papá», la voz de Carlos cortó la alegre charla como una cuchilla. «Ese asiento está ocupado». Me detuve, confundido. «¿A qué te refieres?» Él ya me estaba rebasando, agarrando con su mano el respaldo de mi silla. «Este lugar es para el hombre que realmente mantiene a esta familia. El que paga las cuentas y toma las decisiones importantes». Su voz fue lo suficientemente fuerte como para que todos escucharan. No para alguien que vive de la pensión del IMSS. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Sentí que mi cara ardía de vergüenza mientras todos los ojos se volvían hacia mí. Leticia sonrió con sorna. Literalmente sonrió burlona como si estuviera viendo su programa de televisión favorito. Los niños levantaron la vista de sus teléfonos el tiempo suficiente para reírse entre dientes. «Carlos, tal vez deberíamos». Empezó Sara, pero su esposo Miguel le puso una mano en el brazo para detenerla. «No, está bien». Carlos continuó, acomodándose en mi silla con una comodidad exagerada. «Papá puede sentarse en cualquier otro lugar. Aquí es donde pertenece el jefe de familia». Me quedé ahí parado como un idiota, sosteniendo en mis manos los cubiertos que Marta había acomodado con tanto cuidado. Mi esposa, la mujer que había amado durante 38 años, no dijo nada. Solo se quedó mirando sus manos, evitando por completo mi mirada. «Pero cariño», dije en voz baja, tratando de mantener mi voz firme. «Aquí es donde siempre me siento». Carlos se rió, pero no fue un sonido amable. «Sí, bueno, los tiempos cambian. Leticia y yo somos los que mantenemos a esta familia a flote ahora. Pagamos la colegiatura de los niños. Ayudamos con los gastos de la casa. Incluso pagamos las reparaciones del coche de Sara el mes pasado». «¿Tú exactamente con qué contribuyes?» Sentí un nudo en la garganta. Quería hablarle de los 20 años que había trabajado dobles turnos en la fábrica para pagar su universidad. De la segunda hipoteca que había sacado para ayudarle a comprar su primera casa, de los $260,000 que le había dado discretamente a Marta el mes pasado cuando dijo que estábamos atrasados con el impuesto predial. Pero no dije nada de eso. Simplemente me quedé ahí, sintiéndome cada vez más pequeño. «Roberto»,
Siéntate por allá, habló finalmente Marta, señalando una silla en el otro extremo de la mesa, el lugar que normalmente reservábamos para el nieto más pequeño. Su voz sonaba cansada, derrotada, como si ya no pudiera pelear más esta batalla. Leticia se recargó en su silla, mirándome con evidente satisfacción. Realmente es lo mejor, Roberto. Carlos tiene un trabajo muy estresante dirigiendo esa firma de inversiones. Necesita sentirse respetado cuando llega a casa. Los gemelos ya se reían abiertamente. Diego, el más descarado de los dos, incluso me señaló. Al abuelo lo degradaron. Mateo se unió a la burla, haciendo caras tristes exageradas mientras chocaban los 5. Sentí que algo se resquebrajaba dentro de mi pecho. No se rompió, se agrietó, como el hielo en un estanque congelado cuando la temperatura empieza a subir. Dejé los cubiertos y caminé hacia el final de la mesa. Me senté en esa silla pequeña como una ocurrencia tardía, como un niño al que habían alejado de los adultos. Durante toda la comida, casi no hablé. Cada vez que intentaba unirme a la conversación, Carlos me interrumpía o cambiaba de tema. Cuando empezó a contarles a todos sobre su último gran negocio en el trabajo, alguna cartera de inversiones por millones que supuestamente estaba administrando, observé a la familia pendiente de cada una de sus palabras. La misma familia que solía preguntarme sobre mi día, sobre mis pensamientos, sobre mi vida. Ahora yo era invisible. Después de la cena, mientras las mujeres limpiaban y los hombres pasaban a la sala, Carlos me acorraló en el pasillo. Su aliento olía al whisky caro que yo había comprado para la ocasión. Mira, papá, dijo, sin mirarme a los ojos. Sé que esta noche fue difícil, pero necesitas entender algo. Esta familia necesita liderazgo, y ese es mi trabajo ahora. Tú ya tuviste tu turno. Me quedé mirándolo. A este hombre que yo había criado, a quien le había cambiado los pañales, de quien nunca me había perdido un partido de las ligas pequeñas, incluso cuando estaba exhausto por el trabajo. Cuando dejé de ser tu padre. No dejaste de ser mi padre, dijo con impaciencia. Pero dejaste de ser relevante. Esa palabra me golpeó como un impacto físico. ¿Irrelevante? En eso me había convertido para mi propio hijo. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido a casa y Marta ya estaba dormida, me senté en mi taller en el sótano. Es a donde voy cuando necesito pensar. Rodeado de las herramientas que he coleccionado a lo largo de los años y de los proyectos en los que trabajo para mantener mis manos ocupadas. Pero esa noche, no estaba construyendo nada. Estaba recordando. Recordando el día en que nació Carlos, cómo encajaba en mis manos como si hubiera sido hecho para estar ahí. Recordando cuando le enseñé a andar en bicicleta, a lanzar una pelota de béisbol, a manejar un coche. Recordando el orgullo en sus ojos cuando lo acompañé al altar en su boda. Cómo me apretó el hombro y susurró, gracias por todo, papá. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo me había convertido en el enemigo? Sabía la respuesta, aunque no quería admitirlo. Cambió cuando dejé de decir que no. Cuando empecé a darle todo lo que quería en lugar de todo lo que necesitaba. Cuando confundí el amor con la indulgencia y convertí a mi hijo en un hombre que creía que el mundo le debía todo. Sentado ahí, en la tranquila oscuridad de mi taller, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Si Carlos pensaba que yo era irrelevante, tal vez era hora de mostrarle exactamente qué tan relevante era en realidad. A la mañana siguiente de Navidad, no pude dormir más allá de las 5 de la madrugada. Eso no es nada nuevo. Mi cuerpo me ha estado despertando de madrugada por 40 años de trabajo en la fábrica, y la jubilación no ha cambiado el hábito. Pero esa mañana se sentía diferente, pesada, como si el aire mismo me estuviera presionando el pecho. Marta seguía dormida. Dándome la espalda como lo había estado haciendo durante meses. Solíamos despertar enredados el uno con el otro, pero en algún momento del camino, habíamos empezado a dormir como extraños compartiendo una cama. Me escabullí en silencio y me dirigí a la cocina. El comedor todavía olía a pino y a cera de velas. Marta aún no había quitado los adornos navideños, y ver esa silla vacía en la cabecera de la mesa, mi silla, hizo que todo volviera de golpe. La voz de Carlos resonaba en mi cabeza, este lugar es para el hombre que realmente mantiene a esta familia.
Me serví un café y me senté en la barra de la cocina, mirando hacia el patio trasero donde le había enseñado a Carlos a lanzar el balón de fútbol americano, donde habíamos construido juntos esa casa del árbol cuando él tenía 8 años. Pasando cada fin de semana durante 2 meses serrando tablas y clavando clavos. Sus manitas intentando con tantas ganas ayudar, aunque casi siempre solo se metía en el camino. Fue entonces cuando los recuerdos realmente empezaron a inundarme, como si alguien hubiera abierto una represa que yo había mantenido cerrada por años. Recuerdo el día que Carlos llegó a casa de la preparatoria, lanzando su carta de aceptación del TEC de Monterrey sobre la mesa de la cocina como si no fuera la gran cosa. Entré, había dicho, apenas levantando la vista de su teléfono celular. Pero va a costar como $1,000,000 de pesos al año. 1.000.000. Yo gané $730,000 ese año trabajando horas extras en la planta, pero no dudé. Saqué una segunda hipoteca sobre la casa. Cobré mi fondo de retiro por adelantado, pagando las penalizaciones. Agarré trabajos de fin de semana haciendo de mil usos para los vecinos, pasando mis únicos días libres arreglando los grifos que goteaban y los escalones rotos de otras personas. Marta se había preocupado. «Roberto, ¿cómo vamos a arreglárnoslas con esto?», había preguntado, sosteniendo los papeles de la hipoteca con las manos temblorosas. «Ya veremos cómo le hacemos», le dije. «Carlos es inteligente. Esta es su oportunidad de tener la vida que nosotros nunca pudimos tener». Y lo decía en serio. Cada ampolla en mis manos, cada dolor en mi espalda por esas jornadas de 18 horas, cada cena que me perdí por quedarme trabajando hasta tarde. Todo valía la pena si eso significaba que Carlos podría tener oportunidades que yo nunca había tenido. Cuando se graduó, me abrazó en la ceremonia. «Gracias, papá. Sé que esto no fue fácil. Por un momento, pensé que había hecho algo bien, que todos esos sacrificios le habían enseñado a valorar lo que se le había dado. Estaba equivocado. El siguiente recuerdo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Carlos llegando a casa 3 meses después de su graduación, con pánico en los ojos. «Papá, necesito ayuda. Cometí algunos errores con las tarjetas de crédito en la universidad. Debo como $430,000 pesos. $430,000 . Apenas había terminado de pagar los préstamos estudiantiles y con trabajos nos manteníamos a flote. Pero Carlos era mi hijo, mi único hijo varón. ¿Qué se suponía que debía hacer? Liquidé lo que quedaba de mis ahorros para el retiro. Vendí el Mustang clásico que había estado restaurando en el garaje, ese que soñaba manejar en mis años dorados. Tomé un tercer trabajo de medio tiempo limpiando oficinas de noche, trapeando pisos hasta la medianoche, y luego levantándome a las 5 para mi turno en la fábrica. Marta intentó disuadirme. «Roberto, tiene que aprender a ser responsable. Esto no le está ayudando. Está joven», le discutí. «Todos cometemos errores. Ayudamos a nuestros hijos. Eso es lo que hacen los padres». Pero no paró ahí. Nunca se detuvo. Cuando Carlos quiso comprar su primera casa a los 26 años, yo fui su aval en el préstamo. Como su crédito no era lo suficientemente bueno para el fraccionamiento que quería, puse mi nombre en la hipoteca, solo hasta que me establezca, había dicho. Había prometido, máximo 2 años, y luego refinanciaré a mi nombre. De eso hace 10 años. Mi nombre sigue en esa hipoteca. Cuando Leticia quiso una boda grande, Carlos volvió a acudir a mí. «Papá, su familia está aportando $520,000 pesos, pero necesitamos otros $350,000 para hacerlo bien. ¿Quieres que tu hijo pase vergüenza frente a sus suegros?». Volví a pedir prestado sobre la casa, y vi a Carlos y Leticia bailar en su recepción en un salón que costó más de lo que yo ganaba en 6 meses, vistiendo trajes y vestidos que costaban más que mi salario mensual. Se veían tan felices, tan perfectos. Me dije a mí mismo que había valido cada centavo. El patrón continuó por años. Los proyectos de negocios de Carlos que necesitaban solo una pequeña inversión para arrancar. El enganche para la camioneta de lujo de Leticia. La colegiatura de la escuela privada de los gemelos. Cada vez era una emergencia, cada vez prometía que era la última vez,
cada vez yo decía que sí. Y poco a poco, con el paso de los años, Carlos dejó de dar las gracias. Dejó de reconocer los sacrificios. Empezó a hablar de todo lo que le había dado como si fuera algo que él se había ganado, algo que se merecía. El golpe final llegó hace 2 años. Carlos había estado teniendo problemas con su negocio de inversiones, aunque nunca me lo dijo directamente. Solo me enteré cuando Marta mencionó que Leticia se había estado quejando de problemas de dinero con sus amigas en la iglesia. Fui con Carlos a ofrecerle mi ayuda una vez más. Hijo, si estás teniendo dificultades, tal vez yo pueda. Papá, basta, me había cortado, sin siquiera levantar la vista de su laptop. No necesito tu dinero de lástima. No soy un caso de caridad. Pero 6 meses después, Leticia me llamó directamente. Roberto. Carlos es demasiado orgulloso para pedirlo, pero estamos atrasados con la hipoteca. Si no conseguimos $140,000 para el viernes, podríamos perder la casa. $140,000. No los tenía. Le había dado todo lo que tenía a Carlos a lo largo de los años, y mi pensión apenas cubría nuestras propias cuentas. Pero no podía permitir que mis nietos se quedaran en la calle. Vendí las joyas de Marta, los aretes que le había regalado en nuestro aniversario, el collar que había sido de su madre. Le dije que se las habían robado. No soportaba ver la decepción en sus ojos si supiera la verdad. Cuando le entregué el cheque a Carlos, apenas lo miró. Gracias, había murmurado, como si le acabara de dar un chicle. Esa noche, Marta había llorado por las joyas robadas. La abracé mientras sollozaba por haber perdido el collar de su madre, y me odié a mí mismo por mentirle. ¿Pero qué más podía hacer? Decirle que a nuestro hijo, el muchacho por el que habíamos sacrificado todo, ya ni siquiera le importaba dar las gracias. Sentado en mi cocina esa mañana después de Navidad, sumando en mi cabeza todos esos años de estar dando, me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. Le había dado todo a Carlos. Mis ahorros, mi retiro, las joyas de mi esposa, mis propios sueños. Y de alguna manera él se había convencido de que yo era el que no estaba aportando lo suficiente. La peor parte no era el dinero. El dinero se puede recuperar, incluso a los 62 años. La peor parte era darme cuenta de que, al tratar de darle todo a mi hijo, le enseñé que se lo merecía todo. Que las demás personas existían para satisfacer sus necesidades. Que la gratitud era opcional y el respeto era algo que podía retirar cuando se le antojara. Yo había creado al mismo monstruo que me había humillado en mi propia mesa de comedor. Pero sentado ahí bajo la luz de la mañana, rodeado por el silencio de mi propia cocina, sentí algo que no había experimentado en años. Claridad. Por primera vez desde que nació Carlos, no estaba pensando en lo que él necesitaba o quería. Estaba pensando en lo que yo necesitaba. En lo que yo merecía. Y lo que merecía no era ser tratado como una carga por el hijo al que le había entregado mi vida para mantenerlo. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Carlos brilló en la pantalla. Por un momento, pensé que tal vez estaba llamando para disculparse, para reconocer cómo se había comportado la noche anterior. Contesté con esperanza, hola, hijo. Papá, necesito que cuides a los niños este fin de semana. Leticia y yo vamos a ir a ese resort en Los Cabos y la niñera que siempre nos ayuda nos canceló. Ningún ¿cómo estás después de lo de anoche? Ningún siento haberte humillado. Solo otra exigencia de otro favor. Miré por la ventana hacia la casa del árbol que habíamos construido juntos hace tantos años, ahora desgastada y vacía. Tendré que verlo con tu madre, dije finalmente. Como sea, solo resuélvanlo. Ya pagamos el viaje. Colgó sin despedirse. Fue entonces cuando supe lo que tenía que hacer. 3 días después de que Carlos me colgó sobre el asunto de cuidar a los niños, hice algo que nunca había hecho en 35 años de ser su padre. Empecé a prestar atención a los detalles de su vida, en lugar de simplemente apoyar a ciegas cualquier cosa que me dijera que necesitaba. Comenzó por accidente. Estaba en la ferretería comprando unas piezas para un grifo que goteaba cuando me encontré con Beto Martínez, quien solía trabajar conmigo en la fábrica. Nos pusimos a platicar y de alguna manera la conversación giró hacia nuestros hijos. A tu muchacho Carlos le está yendo bastante bien, dijo Beto,
cargando un bulto de cemento en su camioneta. Mi sobrino trabaja en ese casino palacio en el centro. Dice que Carlos va por ahí muy seguido. En las mesas de grandes apostadores, soltando mucho dinero. Sentí que el estómago se me caía a los pies. ¿Casino? Sí, ya sabes, el Casino Palacio. Toño dice que Carlos está ahí 2, 3 noches a la semana. Siempre apostando fuerte. Toño dice que últimamente ha estado perdiendo más de lo que gana. Beto se encogió de hombros. Pero bueno, cuando ganas dinero de banquero de inversiones, supongo que puedes darte el lujo de jugar. Manejé a casa aturdido. Carlos nunca me había mencionado nada sobre apuestas, jamás. De hecho, siempre había hablado de lo cuidadoso que era con el dinero, de cómo cada peso tenía que estar justificado en su negocio. Esa noche, no pude dormir. Seguía pensando en las palabras de Beto, en todas las veces que Carlos había acudido a mí por dinero de emergencia a lo largo de los años. ¿Cuántas de esas emergencias habían sido en realidad deudas de juego? A la mañana siguiente, mientras Marta estaba en su club de lectura, hice algo que sentí como una traición, pero que de alguna manera era necesario. Llamé a mi viejo amigo Tomás Pérez, que trabaja en Banorte, donde Carlos tiene sus cuentas. Tomás y yo servimos juntos en el ejército, y hace años él me había ayudado a poner a Carlos como usuario autorizado en algunas de mis tarjetas de crédito. Tomás, necesito preguntarte algo y necesito que seas sincero conmigo. Claro, Roberto, ¿qué tienes en mente? Carlos ha estado viniendo a pedirme dinero con bastante regularidad. Dice que es para emergencias de negocios, pagos de la casa, ese tipo de cosas. Pero estoy empezando a preguntarme si hay algo más de fondo. Hubo una larga pausa. Roberto, sabes que no puedo discutir detalles específicos de la cuenta. Pero como amigo. ¿Te ha hablado Carlos sobre los préstamos personales que has sacado usando tu firma como aval? Mi sangre se heló. ¿Cuáles préstamos personales? 3 de ellos en los últimos 18 meses, sumando unos $815,000 pesos, todos requiriendo un familiar directo como aval debido a su historial crediticio. $815,000 pesos en préstamos de los que no sabía nada, con mi nombre adjunto a ellos. Tomás, dije, con la voz a duras penas firme. Yo nunca firmé nada. Otra pausa. Más larga esta vez. Roberto, creo que tú y yo necesitamos tener una plática en persona. ¿Puedes venir mañana por la mañana? Esa noche fue la más larga de mi vida. Me senté en mi taller, rodeado de todas las herramientas que había coleccionado a lo largo de los años, tratando de darle sentido a lo que había descubierto. Mi hijo, el muchacho por el que había sacrificado todo, había estado falsificando mi firma en documentos de préstamos, usando mi crédito, mi reputación y mi estabilidad financiera para cubrir sus deudas de juego. A la mañana siguiente, Tomás me mostró el papeleo, mi firma, perfectamente falsificada en un documento tras otro. Aparentemente, Carlos había estado estudiando mi caligrafía durante años. Cada tarjeta de cumpleaños que había firmado, cada cheque que le había extendido, había estado aprendiendo cómo replicarlo. La peor parte, dijo Tomás en voz baja, es que le ha estado diciendo a la gente del pueblo que tú lo estás ayudando con estas inversiones, haciéndolo sonar como si fueras su socio capitalista en grandes negocios. ¿Cuáles negocios? Tomás pareció incómodo. Roberto, Carlos no dirige una firma de inversiones. Trabaja a medio tiempo en Morales y Asociados haciendo planificación financiera básica para familias de clase media. Lo ha hecho durante los últimos 3 años. Antes de eso, estuvo desempleado por 8 meses. La habitación empezó a darme vueltas. Pero él habla de manejar carteras de millones de pesos, de grandes clientes. Lo siento, Roberto. Pensé que lo sabías. Salí de ese banco sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión. Todo lo que creía saber sobre la vida de mi hijo era una mentira. El negocio exitoso, los clientes importantes, la estabilidad financiera, todo era ficción. Carlos había estado viviendo de las ganancias de las apuestas cuando tenía suerte, y de préstamos sacados a mi nombre cuando no la tenía. Pero aún no había terminado de descubrir la verdad. Esa tarde, manejé a la dirección que Carlos me había dado como la de su oficina. Se suponía que era una prestigiosa firma de consultoría financiera en el distrito de negocios.
En su lugar, encontré un pequeño despacho contable en una plaza comercial, entre un salón de uñas y un local de sándwiches. A través de la ventana, pude ver a Carlos sentado en un escritorio ayudando a una anciana con lo que parecía papeleo básico de impuestos. Me senté en mi coche durante una hora viendo a mi hijo en su trabajo de medio tiempo, mientras el peso de su engaño caía sobre mí como una manta de plomo. Cada vez que me hablaba de sus importantes reuniones y clientes de alto perfil, había estado mintiendo. Cada vez que se había jactado en las cenas familiares sobre su éxito en los negocios, todo era inventado. La siguiente revelación vino de una fuente inesperada. La hermana de Leticia, Karina, me llamó esa noche, con la voz tensa por el coraje. Roberto, no sé si me corresponde, pero creo que deberías saber algo. Leticia le ha estado diciendo a todo el mundo que tú estás pagando la escuela privada de los niños porque el negocio de Carlos está pasando por una mala racha temporal. Ha estado usando esa excusa desde hace 2 años. Me empezaron a temblar las manos. ¿A qué te refieres? La colegiatura, los pagos de la camioneta, incluso su hipoteca. Le ha estado diciendo a toda nuestra familia que tú insististe en ayudar porque querías invertir en el futuro de tus nietos. Lo hace sonar como si fueras este abuelo generoso al que le encanta mimarlos. Cerré los ojos, sintiendo náuseas. Carlos y Leticia me habían estado usando como su cajero automático personal, mientras le decían a todos que había sido idea mía, haciéndome quedar ya fuera como un tonto o como un abuelo consentidor, dependiendo de cómo lo vieras. Hay más, continuó Karina. Leticia se ha estado quejando con nuestra madre sobre lo exigente que eres, que esperas gratitud constante por tu ayuda. Dice que los haces sentir culpables todo el tiempo por el dinero. Ese fue el golpe final. No solo me habían estado robando, sino que me pintaban como el villano de su historia, haciéndome parecer un viejo controlador que usaba el dinero para manipular a su familia. Esa noche, senté a Marta y le conté todo sobre los préstamos falsificados, el verdadero trabajo de Carlos, las apuestas, las mentiras. Vi cómo el rostro de mi esposa se derrumbaba al darse cuenta de que nuestro hijo nos había estado engañando durante años. ¿Cómo pudimos estar tan ciegos?, susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Porque queríamos creer en él, dije, porque lo amábamos tanto que dejamos de ver quién era en realidad. Marta lloró durante horas esa noche. No solo por el dinero o las mentiras, sino por la pérdida del hijo que creíamos tener. El exitoso hombre de negocios que nos llamaba para pedir consejos, que parecía tener su vida en orden, al que nos enorgullecía llamar nuestro hijo. Ese hombre no existía. Nunca había existido. El Carlos que realmente existía era un empleado de medio tiempo con un problema de apuestas, que les había estado robando a sus propios padres durante años mientras los hacía quedar como tontos ante todos los que conocían. Pero por más devastadores que fueran estos descubrimientos, también me dieron algo que no esperaba. Claridad. Por primera vez en décadas, podía ver la situación con claridad, sin que la niebla del amor paternal y las ilusiones nublaran mi juicio. Carlos había tomado sus decisiones. Había elegido mentir, robar, y apostar cada oportunidad que se le había dado. Había elegido humillarme en la cena de Navidad mientras me debía cientos de miles de pesos. Había elegido usar el amor que le tenía como un arma en contra de mi propia seguridad financiera. Ahora me tocaba a mí tomar mis propias decisiones. A la mañana siguiente, llamé a Tomás al banco y le pedí que preparara la documentación de todos los préstamos fraudulentos. Luego llamé a un abogado. No para Carlos esta vez, sino para mí. Era hora de proteger lo que quedaba del futuro de mi familia, incluso si eso significaba protegerlo de mi propio hijo. Mientras estaba sentado en la oficina de la abogada ese día, firmando papeles para iniciar el proceso de separación financiera con Carlos, sentí algo que no había experimentado en años. Alivio. Por primera vez desde que nació, estaba poniendo mi propio bienestar en primer lugar. Y se sintió como despertar de un sueño muy largo y muy caro. La parte más difícil de tomar medidas no fue la decisión en sí. Fue mantenerlo en secreto. Durante 3 semanas después de descubrir la verdad sobre Carlos, continué con mi rutina diaria como si nada hubiera cambiado. Sonreía cuando llamaba para pedir favores. Asentía cuando Marta hablaba de lo orgullosa que estaba de su éxito. Incluso accedí a cuidar a los gemelos ese fin de semana que me había exigido, vigilando a mis nietos mientras su padre probablemente estaba en el casino perdiendo más dinero que no tenía.
Pero tras bambalinas, estaba desmantelando metódicamente cada conexión financiera entre mi hijo y la seguridad de mi familia. Mi abogada, Patricia González, era una mujer astuta en sus 50, especializada en abuso financiero contra adultos mayores. Cuando le conté mi historia por primera vez, me dijo que ya había visto este tipo de cosas antes. Señor Gutiérrez, lo que su hijo ha estado haciendo se llama abuso financiero de adultos mayores, y es más común de lo que cree. Los hijos adultos que se sienten con derecho al dinero de sus padres a menudo cruzan líneas que nunca tuvieron la intención de cruzar. No quiero destruirlo, le había dicho. Solo quiero proteger lo que queda. Entonces haremos esto de manera cuidadosa y legal. Pero debe entender que una vez que comencemos este proceso, la relación con su hijo va a cambiar de forma permanente. Pensé en la voz de Carlos en la cena de Navidad. Este lugar es para el hombre que realmente mantiene a esta familia. La ironía era tan densa que podía saborearla. Ya ha cambiado, le dije. El primer paso fue asegurar mis propias cuentas. Patricia me ayudó a abrir nuevas cuentas bancarias en una institución diferente. Cuentas a las que Carlos no tenía acceso ni conocía. Transferí los pagos de mi pensión del seguro, mi pequeña jubilación y lo que quedaba de mis ahorros. No era mucho, Carlos se había encargado de eso a lo largo de los años, pero era mío. Luego vinieron las tarjetas de crédito. Carlos había estado usando 3 tarjetas que me tenían a mí como titular principal, elevando los saldos y haciendo los pagos mínimos solo cuando se acordaba. Los estados de cuenta llegaban a mi casa, pero yo había dejado de abrirlos hacía años, confiando en Carlos cuando me decía que él se estaba encargando de todo. Cuando finalmente vi esos estados de cuenta, casi me da un infarto. $400,000 en deudas combinadas, la mayor parte en retiros de efectivo y cargos en el casino. Con razón Carlos había estado tan estresado últimamente. Patricia me guió en el proceso para eliminar a Carlos como usuario autorizado y transferirle la responsabilidad de la deuda nuevamente a él. Esto afectará severamente su historial crediticio en el buró de crédito, me advirtió. Su historial ya está por los suelos, dije. Por eso ha estado usando el mío. La situación de la hipoteca era más complicada. Mi nombre estaba en el préstamo de la casa de Carlos como aval, lo que significaba que yo era legalmente responsable si él dejaba de pagar, pero Patricia encontró una cláusula en el contrato que me permitía retirarme si podía demostrar actividad fraudulenta por parte del prestatario principal. Los documentos falsificados de los préstamos serán la clave aquí, explicó. Si podemos demostrar un patrón de fraude, es probable que el banco le permita retirarse del acuerdo como aval. Mientras Patricia se encargaba del papeleo legal, yo me ocupé de los asuntos prácticos. Cancelé las transferencias automáticas que le habían estado enviando $8,500 al mes a la cuenta de Carlos para gastos de emergencia. Detuve el pago directo de la colegiatura de la escuela privada de los gemelos. Llamé a la compañía de seguros y quité a Carlos y a su familia de mi póliza de seguro de auto. Cada acción se sentía como cortar una soga que me había estado estrangulando durante años. La parte más difícil fue lidiar con Marta. Ella sabía que algo andaba mal. Le había contado sobre el fraude, sobre las mentiras, pero no sabía la magnitud de lo que estaba haciendo para separarnos financieramente de Carlos. «Roberto, ¿estás seguro de esto?», preguntó una mañana, al encontrarme en la mesa de la cocina con los estados de cuenta bancarios esparcidos por todas partes. «Sigue siendo nuestro hijo». «Exactamente por eso lo estoy haciendo», dije. «Porque es nuestro hijo y se supone que los hijos no deben robarles a sus padres». Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas. «¿Pero y si de verdad necesita ayuda? ¿Y si esto del juego es una adicción, como una enfermedad?». Alcancé a cruzar la mesa y le tomé la mano. «Cariño, llevamos ayudándolo 20 años. Mira a dónde nos ha llevado. Mira a dónde lo ha llevado a él». Se quedó callada por un largo rato. Finalmente, asintió. «¿Qué necesitas que haga?». Esa tarde, Marta llamó a Carlos y le dijo que estaba teniendo algunos problemas de mujeres y que necesitaba ir al médico con más frecuencia. Le pidió si podía empezar a recoger su propia ropa de la tintorería y encargarse del mantenimiento de su coche, cosas de las que yo me había estado ocupando discretamente durante años. «Es solo temporal», le dijo con dulzura. «Hasta que resuelva estos problemas de salud». «Carlos,
Como era de esperarse, se irritó. ¿No puedes simplemente hacer el esfuerzo? Tengo mucho trabajo encima. Lo siento, hijo. Intentaré mejorarme pronto. Incluso ese pequeño límite se sintió como una victoria. El banco me llamó un martes por la mañana en febrero. La voz de Tomás Pérez sonó profesional pero empática. Roberto, quería avisarte. Carlos vino ayer intentando sacar otro préstamo personal. Cuando le dijimos que requeriría tu firma, se alteró bastante. Empezó a afirmar que tú le habías prometido ayudarlo con una inversión de negocios. ¿Qué le dijiste? Que necesitaríamos hablar directamente contigo antes de procesar cualquier solicitud de préstamo. Se fue bastante enojado. Sabía que Carlos me llamaría pronto y tenía razón. Mi teléfono sonó una hora después. Papá, necesito hablar contigo de algo importante. ¿Podemos vernos para comer? Su voz tenía esa cualidad tensa que adoptaba cuando trataba de controlar su carácter. Acepté reunirme con él en un restaurante del centro, territorio neutral, donde no podría hacer una escena. Carlos ya estaba ahí cuando llegué, sentado en un reservado de la esquina con papeles esparcidos frente a él. Se veía cansado, de alguna manera más viejo. El estrés estaba empezando a notarse. Papá, tengo una oportunidad increíble, empezó antes de que yo me sentara siquiera. Hay un trato de inversión, un proyecto de desarrollo inmobiliario que necesita financiamiento inmediato. Si consigo que me aprueben un préstamo de 350,000 dólares pesos para el viernes, puedo triplicar ese dinero en 6 meses. Me senté lentamente, estudiando el rostro de mi hijo, el ansia en sus ojos, el discurso ensayado, el sentido de urgencia diseñado para presionarme a aceptar rápidamente. ¿Cuántas veces había caído en esta misma rutina? Háblame de este proyecto inmobiliario, dije con calma. Carlos se lanzó a una explicación detallada sobre propiedades comerciales, asociaciones de desarrollo y retornos garantizados. Sonaba impresionante, hasta convincente. Si no hubiera pasado el último mes descubriendo la verdad sobre su vida, tal vez se lo habría creído. El caso es que, y continuó, mi crédito está atado temporalmente a otras inversiones, así que necesito que firmes como aval para el préstamo. Solo un trámite. El retorno de inversión lo pagará en muy poco tiempo. ¿Qué otras inversiones? Carlos parpadeó, tomado por sorpresa. ¿A qué te refieres? Dijiste que tu crédito está atado a otras inversiones. ¿Cuáles inversiones? Titubeó por un momento, claramente sin esperar preguntas detalladas. Solo algunas cosas de una cartera diversificada. Instrumentos financieros complejos. Nada en lo que estarías interesado. Asentí como si eso tuviera todo el sentido del mundo. ¿Y este trato inmobiliario? ¿Quiénes son los otros socios? Papá, ¿por qué me estás interrogando así? Pensé que confiabas en mí. Claro que confío en ti, mentí con naturalidad. Solo quiero entender en qué me estoy metiendo. La expresión de Carlos cambió, se volvió más fría. Mira, si no quieres ayudarme, solo dilo. Pero no finjas que esto se trata de querer información. Nunca antes habías pedido detalles. Tenía razón. Nunca antes había pedido detalles. Simplemente le entregaba el dinero cada vez que lo pedía, confiando en que mi hijo nunca me mentiría sobre algo importante. Tal vez eso fue un error, dije suavemente. La temperatura en nuestra mesa cayó drásticamente. Carlos se quedó mirándome como si nunca antes me hubiera visto. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que tengo 62 años, Carlos. No puedo seguir manteniendo a todos para siempre. Necesito empezar a pensar en mi propio futuro. El rostro de Carlos pasó por varias expresiones, sorpresa, enojo, cálculo y, finalmente, manipulación. Papá, no estás pensando con claridad. Esto no se trata de mantenerme para siempre. Se trata de una inversión de negocios inteligente que nos beneficia a los dos. Entonces invierte tu propio dinero. Ya te dije que mi capital está atado en deudas de juego. Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros como el humo. Carlos se quedó completamente quieto, su rostro perdiendo el color. ¿Qué dijiste? Sé lo del casino, Carlos.
Sé de los préstamos reales que has sacado a mi nombre. Sé sobre tu trabajo de medio tiempo y tu inventada firma de inversiones. Carlos abrió la boca y luego la cerró. Quizás por primera vez en su vida adulta, no tenía nada que decir. Me levanté lentamente, dejando un billete de $100 pesos en la mesa para pagar mi café. Hijo, esta plática se terminó, y también mi apoyo financiero. Al alejarme de aquel restaurante, dejando a Carlos sentado ahí en un silencio atónito, me sentí más ligero de lo que me había sentido en 20 años. La parte más difícil estaba hecha. Ahora solo tenía que esperar a que las consecuencias lo alcanzaran. No tuve que esperar mucho para ver los efectos de cortarle a Carlos el apoyo financiero. A las 2 semanas de nuestra plática en el restaurante, empezaron las llamadas, no de Carlos mismo. Él era demasiado orgulloso para eso, sino de todos los que lo rodeaban. La primera llamada fue de Leticia un jueves por la tarde. Estaba en mi taller, retomando finalmente un proyecto de un librero que había abandonado hace meses, cuando Marta me llamó para decirme que Leticia estaba al teléfono llorando. Roberto, no entiendo qué está pasando, la voz de Leticia sonaba aguda y tensa. Carlos dice que le has cortado todo. Llamaron de la escuela por la colegiatura de los niños. El banco está preguntando por unos pagos de préstamos y Carlos no me quiere explicar nada. Dejé mi papel lija y respiré profundo. Leticia, ¿te ha contado Carlos sobre sus problemas de juego? Silencio. ¿Qué problemas de juego? Las visitas al casino, el dinero que ha estado perdiendo en el Casino Palacio 2 o 3 noches a la semana durante el último año. La escuché tomar aire bruscamente. Eso es imposible. Carlos se queda trabajando hasta tarde esas noches. Está en la oficina. No, no lo está. Otro largo silencio. Cuando Leticia volvió a hablar, su voz era diferente. Más apagada. ¿Cuánto dinero? No sé la cantidad exacta, pero lo suficiente como para estar falsificando mi firma en documentos de préstamos para cubrir sus deudas. El sonido que me llegó a través del teléfono pudo haber sido un sollozo o un jadeo. Oh, Dios mío. Dios mío, Roberto. No lo sabía. Te juro que no lo sabía. Le creí. Leticia podría haber sido fría conmigo a lo largo de los años, pero no era tonta. Si hubiera sabido que Carlos estaba apostando su patrimonio, le habría puesto un alto mucho antes. ¿Qué se supone que debo hacer? Susurró. El pago de la hipoteca vence la próxima semana y Carlos dice que no hay dinero. Él sigue diciendo que tú resolverás algo, pero... Pero no lo haré, terminé la frase por ella. Esta vez no. Colgó sin despedirse. La siguiente llamada fue de mi hija Sara, y esa fue más difícil de asimilar. Papá, ¿qué está pasando contigo y Carlos? Me llamó anoche diciendo que habías perdido la cabeza. Que estás teniendo una especie de crisis nerviosa y te estás desquitando con él. Cerré los ojos, sintiendo el peso familiar de la manipulación familiar instalándose sobre mis hombros. Incluso ahora, Carlos estaba intentando convertirme en el villano de su historia. Sara, tu hermano me ha estado robando desde hace más de un año, falsificando mi firma en documentos de préstamos para cubrir deudas de juego. Papá, esa es una acusación muy seria. No es una acusación. Es un hecho. Tengo los registros del banco. Sara se quedó en silencio por un largo momento. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque esperaba poder manejarlo discretamente dentro de la familia. Pero a Carlos no le interesa arreglar esto. Solo le interesa conseguir más dinero. Pero papá, si tiene problemas con el juego, ¿no es eso una adicción? ¿No deberíamos estarlo ayudando a recibir tratamiento en lugar de cortarlo de tajo? Era el mismo argumento que había dado Marta. La misma lógica que yo había usado para justificar mi forma de consentir a Carlos durante años. Ayuda en lugar de consecuencias. Apoyo en lugar de límites. Amor en lugar de decisiones difíciles. He estado ayudándolo durante 20 años, Sara. Mira a dónde nos ha llevado. Ese fin de semana, el propio Carlos finalmente llamó. Era domingo por la mañana, y Marta y yo estábamos tomando café en el porche trasero cuando sonó mi teléfono. Había estado esperando esta llamada, temiéndola,
pero sabiendo también que era inevitable. Papá. Su voz era tensa, controlada, pero podía escuchar la desesperación en el fondo. Necesitamos hablar. Te escucho. No por teléfono. ¿Podemos vernos en algún lado? Una hora después, me senté frente a Carlos en el mismo restaurante donde lo había confrontado por la estafa de inversión inmobiliaria. Pero esta vez, se veía diferente. Demacrado. La fachada de hombre de negocios seguro de sí mismo se había resquebrajado, revelando algo crudo y desesperado debajo. Papá, estoy en problemas. Las palabras salieron de golpe, como si las hubiera estado conteniendo durante semanas. Problemas de verdad. Yo esperé. La casa se va a ir a embargo. El banco llamó el viernes y dijo que van a iniciar el proceso el mes que entra. Leticia aún no lo sabe. Le dije que fue solo una confusión de papeleo, pero no sé por cuánto tiempo más pueda ocultárselo. ¿Qué hay de tu trabajo? Carlos se rió con amargura. ¿Cuál trabajo? Morales y Asociados me despidió la semana pasada. Dijeron que estaban recortando puestos de medio tiempo, pero ambos sabemos que fue porque estuve faltando muchos días. Faltando para ir a apostar, me di cuenta, pero no lo dije en voz alta. Los pagos de las camionetas también están atrasados, continuó. La de Leticia y mi coche. Si no consigo $50,000 para el martes, nos van a quitar los 2 vehículos. Sentí un jalón familiar, el instinto paternal de arreglarlo todo para resolver sus problemas con mi chequera. Pero me obligué a mantener el silencio. Papá, sé que he cometido errores. Sé que no he sido el hijo que te mereces. Pero te estoy pidiendo, rogando, que por favor me ayudes una vez más. Solo lo suficiente para detener el embargo y ponerme al corriente con los coches. $175,000 Y te juro que nunca te pediré un centavo más. $175,000 Dinero que no tenía gracias a años de emergencias e inversiones anteriores. Dinero que tendría que salir de lo poco que quedaba del patrimonio de Marta y el mío. ¿De dónde sacaría $175,000, Carlos? Podrías sacar un préstamo sobre el valor de tu casa. La casa ya está pagada, ¿verdad? El banco te lo aprobaría en un día. Él quería que yo hipotecara mi propia casa para salvar la suya, la casa que Marta y yo habíamos tardado 30 años en pagar, el único activo que nos quedaba para nuestra vejez. ¿Y si no puedes pagarlo? A Carlos se le tensó la mandíbula. Lo pagaré. Voy a desintoxicarme, papá. No más apuestas. Conseguiré otro trabajo. Tal vez 2 trabajos. Haré lo que sea necesario. Eso ya lo habías dicho antes. Esta vez es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? La voz de Carlos se quebró levemente, porque lo voy a perder todo. A Leticia, a los niños, la casa, todo por lo que he trabajado. La ironía era dolorosa. Carlos nunca había trabajado por nada de eso. El enganche de la casa había salido de mí. Los coches estaban financiados con mi crédito. Incluso su trabajo lo había conseguido a través de contactos que yo le había ayudado a hacer. Había construido toda su vida adulta sobre una base de dinero y apoyo de otras personas. Y ahora esa base se estaba desmoronando. Carlos, dije con calma. ¿Exactamente por qué has trabajado? Su cara se puso roja. ¿Qué se supone que significa eso? Pagué tu universidad. Te di el enganche de tu casa. He estado cubriendo tu hipoteca cuando tú no podías. He pagado tus tarjetas de crédito, los préstamos de tus coches, hasta tus deudas de juego. ¿Por qué parte de tu vida has trabajado realmente? Carlos me miró como si le hubiera dado una cachetada. No puedo creer que me estés llevando la cuenta. No te estoy llevando la cuenta. Te estoy pidiendo que seas honesto sobre la situación. La situación es que soy tu hijo y necesito ayuda. La situación es que eres un hombre de 35 años que nunca ha enfrentado las consecuencias de sus propias decisiones porque yo siempre he estado ahí para sacarte del apuro. La expresión de Carlos se endureció. Así que eso es todo. Simplemente vas a dejar que lo pierda todo.
Voy a dejar que te salves a ti mismo, ¿o no? Pero de cualquier forma, va a ser tu decisión y tu esfuerzo. Carlos se levantó abruptamente, su silla raspando contra el piso. ¿Sabes qué, papá? Has cambiado. Antes te importaba la familia. Antes solía confundir el malcriar con el cuidar. Leticia tenía razón sobre ti, dijo Carlos, su voz volviéndose cruel. Eres un anciano amargado que usa el dinero para controlar a la gente. La acusación dolió porque estaba muy lejos de la verdad. Nunca había usado el dinero para controlar a nadie. Lo había dado libremente, sin pedir nada a cambio, y había visto a mi hijo convertirse en alguien que apenas reconocía. Carlos, dije, levantándome lentamente. Si eso es lo que realmente crees, entonces estás exactamente donde necesitas estar en este momento. Lo dejé ahí parado en el restaurante, y esta vez no miré atrás. 2 días después, Marta contestó el teléfono mientras yo estaba arreglando una tubería que goteaba en el sótano. Cuando subí, ella estaba sentada en la mesa de la cocina con lágrimas en los ojos. Eran de la escuela, dijo en voz baja. Están dando de baja a los niños. Leticia vino a recogerlos esta mañana con todas sus pertenencias. Sentí que se me oprimía el pecho. Independientemente de lo que hubiera hecho Carlos, los niños eran inocentes. No merecían quedar atrapados en medio del desastre de su padre. Dijo a dónde se van. Marta asintió. A casa de los papás de Leticia. Ella solicitó la separación y se mudó de vuelta a su casa con los gemelos. Así que realmente estaba pasando. Carlos lo estaba perdiendo todo, tal como lo había predicho. La casa, los coches, su trabajo, y ahora su familia. Todo por lo que decía estar trabajando se había esfumado. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocí. Papá, soy Carlos. Leticia se llevó mi celular cuando se fue. Me estoy quedando en el motel El Atardecer en la carretera 57, habitación 23. Por favor, necesito verte. Me quedé mirando el mensaje por un buen rato. Marta, leyendo sobre mi hombro, me puso la mano en el brazo. ¿Qué vas a hacer? Pensé en el niño pequeño que solía correr hacia mí cuando se raspaba la rodilla, que confiaba en que yo arreglaría todo lo que salía mal en su mundo. Pensé en el hombre que me había echado de mi propia silla en la cena de Navidad, que había robado mi identidad para financiar su adicción. Voy a ir a verlo, dije finalmente, pero no a darle dinero. Marta me apretó el brazo. ¿Entonces a qué? A darle lo único que me queda por ofrecerle, que es la verdad. El motel El Atardecer en la carretera 57 era exactamente el tipo de lugar en el que esperarías que alguien terminara cuando su vida se había desmoronado por completo. Pintura descascarada, un letrero de neón parpadeante y un estacionamiento lleno de baches. Me quedé en mi camioneta unos minutos antes de caminar hacia la habitación 23, preparándome mentalmente para lo que pudiera encontrar. Carlos abrió la puerta antes de que yo pudiera tocar. Parecía que no había dormido en días. Tenía el pelo sucio. Su ropa estaba arrugada y de su aliento emanaba un olor a whisky barato. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Por primera vez desde que era un niño, Carlos parecía tener miedo de verdad. Papá, dijo, haciéndose a un lado para dejarme pasar. Gracias por venir. La habitación era pequeña y deprimente, con una alfombra desgastada y muebles que habían visto mejores décadas. La ropa de Carlos estaba esparcida sobre una de las camas individuales, y había envases vacíos de comida rápida cubriendo la pequeña mesa junto a la ventana. Siéntate, dijo Carlos, señalando la única silla en la habitación. Él se sentó en el borde de la cama, con las manos fuertemente entrelazadas frente a él. Carlos, te ves terrible. Soltó una risa amarga. Me siento terrible. Leticia no contesta mis llamadas. Los niños ni siquiera saben dónde estoy. Lo he perdido todo, papá. ¿Todo? Esperé a que me pidiera dinero, a que se lanzara en otro discurso desesperado para un préstamo o una oportunidad de inversión. Pero en cambio, Carlos solo se quedó ahí, mirándose las manos. Sigo pensando en Navidad, dijo finalmente. En lo que te dije en la cena, en cómo te traté. ¿Qué hay con eso? Estaba muy equivocado, su voz se quebró un poco.
Tú eras el que mantenía a la familia. Siempre lo fuiste. Yo simplemente nunca quise verlo. Esto no era lo que esperaba. Cero exigencias, cero maquinaciones, cero manipulación, solo la admisión de culpa de un hombre que lo había perdido todo por sus propias decisiones. Carlos, ¿te acuerdas de la casa del árbol que construimos cuando tenías 8 años? Levantó la vista, confundido por el cambio de tema. Sí, en el patio trasero. Nos tomó todo el verano. ¿Recuerdas lo que dijiste cuando la terminamos? Carlos negó con la cabeza. Dijiste, papá, construimos algo que va a durar para siempre. Estabas muy orgulloso del trabajo que habíamos hecho juntos. Recuerdo haber estado orgulloso, dijo Carlos en voz baja. Esa fue la última vez que vi a ese niño, le dije. El niño que entendía que las cosas que valen la pena requieren trabajo y sacrificio. En algún punto del camino, ese niño desapareció. Y yo permití su desaparición al darte todo en lugar de enseñarte a construirlo por ti mismo. Carlos se limpió los ojos con el dorso de la mano. Lo sé. Lo sé. Me convertí en alguien terrible, en alguien con sentido de derecho y cruel. Pero papá, no sé cómo arreglar esto. No sé cómo ser el hombre que me criaste para ser. Durante 35 años, esta habría sido mi señal para entrar en acción con soluciones, escribir un cheque, hacer algunas llamadas, suavizar las consecuencias de las decisiones de Carlos. Pero sentado en esa deprimente habitación de motel, mirando a mi hijo roto, me di cuenta de que lo más bondadoso que podía hacer era negarme a rescatarlo. Carlos, no puedo arreglar esto por ti. Lo sé. No te estoy pidiendo que lo hagas. Solo necesito saber que no me odias. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. A pesar de todos los fracasos de Carlos, de todo el dolor que había causado, seguía siendo mi hijo, seguía siendo el niño pequeño que solía quedarse dormido en mis brazos durante las tormentas. No te odio, le dije. Pero tampoco puedo seguir consintiéndote. Carlos asintió. Nuevas lágrimas empezaron a caer. ¿Qué se supone que debo hacer? Se supone que debes empezar de nuevo. Consigue un trabajo. Cualquier trabajo. Encuentra un lugar que realmente puedas pagar. Deja de apostar por completo. Y lo más importante, deja de esperar que otras personas resuelvan tus problemas. ¿Y si Leticia no me acepta de vuelta? ¿Qué pasa si no puedo ver a mis hijos? Entonces tendrás que vivir con esas consecuencias y trabajar para volver a ganarte su confianza. Así como tendrás que trabajar para ganarte la mía. Carlos se quedó callado por un largo tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Cómo me gano tu confianza otra vez? Pensé en todas las mentiras, toda la manipulación, todos los años de dar mi amor por sentado. Convirtiéndote en alguien digno de confianza. Demostrando a través de tus acciones, no de tus palabras, que has cambiado. Y si hago eso, si realmente cambio, si realmente enderezo mi vida, ¿me perdonarás? Me puse de pie lentamente, con mis articulaciones protestando después de estar sentado en esa silla incómoda. Carlos, el perdón no es algo que te ganas como un sueldo. Es algo que sucede cuando dejas de necesitarlo. Se le veía confundido, así que traté de explicarle. Justo ahora, quieres mi perdón porque eso te haría sentir mejor contigo mismo. Pero el verdadero cambio ocurre cuando te importa más ser una buena persona que ser perdonado por haber sido una mala. Me moví hacia la puerta, y luego me detuve. Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? He hablado con una abogada sobre los documentos falsificados de los préstamos. No voy a presentar cargos, pero el banco ha sido notificado. Tu historial crediticio va a estar dañado por mucho tiempo. La cara de Carlos palideció. Papá, yo. No lo hago para castigarte. Lo hago para protegerme a mí y a tu madre. Ya no podemos darnos el lujo de ser económicamente responsables de tus decisiones. Asintió lentamente. Lo entiendo. Abrí la puerta, y me volví hacia él una vez más. Carlos, hay una compañía constructora llamada Constructora Hernández que está buscando peones. La paga es honesta, el trabajo es duro y a ellos no les importa tu historial en el buró de crédito.
Si hablas en serio sobre empezar de nuevo, yo empezaría por ahí. ¿Me ayudarías a conseguir un trabajo? Te daría una recomendación basada en el muchacho que solías ser, no en el hombre en el que te convertiste. Si te la ganas o la desperdicias, ya depende de ti. Lo dejé sentado en esa cama de motel. Y por primera vez en décadas, sentí que realmente había ayudado a mi hijo en lugar de solo alcahuetearle. 3 meses después, Carlos me llamó. No por dinero, no para un favor, sino para contarme que llevaba 90 días limpio de las apuestas y que lo habían ascendido a supervisor de cuadrilla en Constructora Hernández. Papá, quería preguntarte algo. Y quiero que sepas que no hay presión de ninguna forma. ¿De qué se trata? Leticia y yo estamos yendo a terapia. Ella está dispuesta a intentar que las cosas funcionen, pero tiene condiciones. Una de ellas es que repare el daño con las personas a las que he lastimado. Suena como una buena condición. Me preguntaba si tú y mamá estarían dispuestos a cenar con nosotros. Nada elegante, solo los 4. Quiero pedirles perdón como es debido y quiero darte las gracias por no rendirte conmigo cuando hubiera sido más fácil simplemente alejarte. Pensé en la cena de Navidad de hace 6 meses, en cuando estuve sentado al final de mi propia mesa mientras Carlos reclamaba mi lugar y mi autoridad. Pensé en todos los años de mentiras y manipulación y abuso financiero. Pero también pensé en el hombre al teléfono que estaba trabajando en un empleo honesto, luchando contra una adicción y tratando de reconstruir a su familia. Un hombre que entendía que el respeto tenía que ganarse, no exigirse. Hablaré con tu madre, dije. Pero Carlos, necesito que entiendas algo. Esta cena no se trata de volver a como eran las cosas antes. De la manera en que eran las cosas casi se destruyen nuestras dos familias. Lo sé, papá. Yo tampoco quiero volver atrás. Quiero seguir adelante, pero quiero hacerlo bien esta vez. 2 semanas después, Carlos y Leticia vinieron a cenar a nuestra casa. Esta vez no en el comedor formal, sino en la mesa de la cocina donde habíamos comido la mayoría de nuestras comidas familiares cuando Carlos estaba creciendo. Antes de comer, Carlos se puso de pie. Papá, mamá, les debo a ambos una disculpa. No solo por la Navidad, sino por años de haberme aprovechado de su amor y generosidad. Les robé, les mentí y los traté como si existieran para satisfacer mis necesidades. Leticia, sentada a su lado, le tomó la mano. Ambos les debemos una disculpa. Yo también fui parte del problema. Carlos, dije, las disculpas son un buen comienzo, pero lo que realmente quiero saber es esto. ¿Qué es diferente ahora? Carlos me miró fijamente a los ojos. Lo diferente es que no te estoy pidiendo nada excepto la oportunidad de reconstruir nuestra relación sobre bases honestas. Ahora estoy manteniendo a mi propia familia. Estoy pagando mis propias cuentas y asumiendo la responsabilidad de mis propios errores. Y respecto a las apuestas, voy a jugadores anónimos 3 veces a la semana. Le he entregado el control de todas las finanzas a Leticia y me he vetado a mí mismo de cada casino en el estado. Marta cruzó la mesa y apretó la mano de Carlos. Estamos orgullosos de ti por buscar ayuda. No debería haber sido necesario perderlo todo para buscar ayuda, dijo Carlos. Pero agradezco que haya pasado antes de perderlos a ustedes también. Esa noche, por primera vez en años, tuvimos una cena familiar donde todos estábamos presentes y fuimos honestos, donde el respeto fluía en ambas direcciones, donde mi hijo me trató como a un padre en lugar de un cajero automático. Mientras Carlos y Leticia se iban, Carlos se detuvo en la puerta. Papá, hay algo más que quiero decir. ¿Qué pasa? La Navidad se acerca en unos meses. Si nos lo permiten, me gustaría venir a cenar. Pero esta vez, me sentaré donde tú quieras que me siente, porque esta es tu casa y tú eres el jefe de esta familia. Miré a mi hijo, realmente lo miré y vi algo que no había visto en décadas. Humildad, respeto, la comprensión de que el amor no se trata de lo que puedes quitarle a las personas, sino de lo que puedes darles. Carlos, dije, la próxima Navidad, puedes sentarte justo a mi lado. Mientras los veía alejarse en el coche, Marta deslizó su brazo por el mío. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Lo pensé por un momento. Hace 6 meses, yo había sido invisible en mi propia familia, faltado al respeto por el hijo por el que había sacrificado todo,
dado por sentado por personas que me veían como nada más que una fuente de apoyo financiero. Esta noche, había cenado con un hijo que me agradeció por poner límites, que respetó mi autoridad en lugar de desafiarla, que entendió que ser un hombre significaba hacerse cargo de sus responsabilidades, no encontrar a otros para que se hicieran cargo por él. Me siento como un padre otra vez, dije. Y por primera vez en años, siento que recuperé a mi hijo. Marta sonrió y me apretó el brazo. La verdadera pregunta es, ¿crees que realmente ha cambiado? Pensé en Carlos trabajando en la construcción bajo el calor del verano, ganándose cada peso mediante un trabajo honesto, en él yendo a terapia y a las reuniones de adicciones, luchando por salvar su matrimonio. En la forma en la que me había mirado a los ojos cuando se disculpó sin intentar minimizar sus errores ni echarle la culpa a nadie. Creo, dije lentamente, que perderlo todo fue lo mejor que le ha pasado en la vida, y haberle cortado el apoyo financiero fue lo mejor que yo he hecho por él. 6 meses de silencio y de consecuencias habían logrado lo que 20 años de consentirlo nunca pudieron. Mi hijo finalmente había aprendido lo que significaba ser un hombre. Y yo finalmente había aprendido lo que significaba ser un padre que amaba a su hijo lo suficiente como para dejarlo fracasar. Parado en mi porche delantero esa noche, viendo salir las estrellas sobre el vecindario donde había criado a mi familia, sentí algo que no había experimentado en décadas. ¿Paz? El tipo de paz que surge al saber que has hecho lo correcto, incluso cuando fue lo más difícil. Carlos había recuperado su respeto, pero más importante aún, se lo había ganado, y eso hacía toda la diferencia.